se viene mañana, una fecha muy especial, muy cara en los sentimientos de los argentinos. Hay muchos actos, hay muchas actividades que se están organizando desde diferentes lugares y en este caso el Comité de la Unión Cívica Radical también tiene su actividad y están convocando a la comunidad a participar. Vamos a hablar con el presidente del comité local, está en línea el doctor Pedro Goldenberg. Pedro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, buen día a toda la audiencia. Y es como vos decís, mañana estamos convocando no solamente a los afiliados, sino a todo aquel vecino que quiera acompañarnos a partir de las 19 horas a mantener un diálogo reflexivo sobre lo que se está recordando, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bueno, el radicalismo históricamente y en este tema ha tenido un papel fundamental y se está reivindicando un poco lo que fue la lucha desde el partido respecto de lo que ocurrió durante la última dictadura militar. Exactamente, recordemos que fue Raúl Alfonsín quien convocó a la comisión aquella que presidía Sábato y que después el fiscal Estracera inmortalizó con aquella frase al final de su alegato de nunca más, que ya se llamaba así el programa, y que, reitero, cuando selló su alegato ante la Cámara Federal, el fiscal Estracera lo utilizó y pasó a ser un grito que representa mucho ese nunca más. Y no solamente para el radicalismo, para toda la sociedad argentina, creo que fue una enseñanza de lo que no debe volver a pasar, y entiendo que no va a volver a pasar porque ha calado muy profundo en los cimientos de la sociedad y no hay atisbo de que pueda incurrir un grupo de iluminados, entre comillas, e interrumpir el orden institucional que solamente el pueblo, el soberano, puede interrumpir a través del voto. Bueno, hoy hay mucho debate respecto de lo que pasó durante la dictadura militar, de lo que hay que defender, de lo que hay que recordar, de lo que hay que evitar fundamentalmente. ¿Crees o se cree desde el radicalismo, y teniendo en cuenta lo que hablábamos recién de la intervención que el partido tuvo en toda esta historia, que el pueblo argentino logró aprender lo que pasó, logró entender esto de que nunca más? Entiendo que sí, que mayoritariamente es una enseñanza que ha marcado a fuego a la población argentina. De hecho, hoy día todo ese revisionismo tiende a eso, ese espíritu, a que no vuelvan a cometerse esas atrocidades, que el mundo entero demuestra que se puede combatir el terrorismo desde el marco legal, y en Argentina bien se podría haber hecho así, pero también no podemos dejar de reconocer los errores que se cometieron en el pasado, no digo para crear un caldo de cultivo, pero sí para crear ese... No nos olvidemos también que fue un gobierno constitucional el que dijo y firmó el decreto de exterminio de la subversión. O sea, no hay que tener miedo en decir las verdades, fueron errores y que viabilizaron lo que vino después. Esto fue una guerra, en principio, que empezó durante el año 70 y pico, que ya venía de antes, y después se desmadró de tal manera que lo que peor sucedió es cuando el Estado empezó a combatir el terrorismo con más terrorismo. Y ahí es donde es lo que el pueblo entiende que hay que repudiar, recordar para no repetir, y enseñar a las generaciones venideras que el terrorismo de Estado es el peor terrorismo que puede existir. Y es lo que sucedió, desaparecieron muchos miles de personas, hubo hijos que no conocieron a sus padres, que fueron criados por familias sustitutas, recién hoy se están reencontrando con su familia, y mucha gente que debió emigrar del país, y todo eso no puede volver a acontecer, y por eso es este día de mañana, el 24 de marzo, es un buen día para la reflexión, y cada uno desde su espacio, desde sus ideologías, desde el respeto hacia el resto, pero convencidos todos que esto no se puede volver a repetir, debemos sentarnos a charlar y a reflexionar sobre el tema, más que nada para las juventudes, con las generaciones nuevas que por ahí lo vivencian a través de los libros de historia o de la lectura, pero que no les tocó vivir en esos tiempos. Yo era muy jovencito, pero sí lo viví. Y recuerdo el miedo de la población, y recuerdo también cómo se subvertía
la noticia con ideas que no se correspondían con la realidad, pero uno se da cuenta después con el diario del lunes. Claro. Pedro, ¿cómo se organiza la jornada de mañana? ¿Hay un orador? ¿Será una charla entre todos? ¿De qué manera lo piensan organizar? No, oradores vamos a ser todos, en el sentido de que vamos a ir a sentarnos al comité, todos los que concurran, y por supuesto que el único tema que se va a tratar va a ser esta reflexión sobre el día, lo que estamos recordando, y absolutamente todo el mundo tiene derecho a opinar y a decir lo que siente. De eso se trata, de reflexionar sobre lo que pasó y que cada uno pueda esgrimir su visión, y también, ¿por qué no?, aquellos que puedan sacarse dudas de lo que, charlando con los demás, o intercambiar posicionamientos respecto a si se podría haber evitado, no se podría haber evitado, si una vez que existió, cómo se debía castigar, si los castigos fueron los adecuados y siguen siendo los adecuados, y lo principal es cómo actuar para que no vuelva a suceder ello. Bien. Así que va a ser una charla, debate entre todos los presentes, sin ningún orador, obviamente va a haber un coordinador para poder escucharnos todos y que vaya dándole la palabra a todo aquel que quiera hablar. Pedro, aprovecho la oportunidad, se acortan los tiempos de lo que es la convocatoria para precandidatos de la Unión Cívica Radical en las próximas elecciones. ¿Cómo marcha esta actividad? Marcha viento en popa. Ya hemos alcanzado la veintena de precandidatos a concejales, y a consejeros escolares estamos en 8 o 9 hasta ayer a la noche. Había 2 personas que estaban pensando la posibilidad, lo cual ya nos indica que hemos superado el número necesario para cubrir las listas. Eso no significa que sobre nadie. Claro. Significa que será el afiliado radical a través del voto el domingo 2 de abril, que les recuerdo a todos que tendrá que ir al comité para elegir hasta 3 candidatos a concejales y hasta 3 candidatos a consejeros de esa lista de precandidatos que se anotaron, ya sea porque se autopropusieron o porque alguien los propuso y ellos aceptaron. Creemos que va a ser una jornada maravillosa ese 2 de abril. El lunes vamos a estar ya con el cierre definitivo de las listas, que vence mañana a las 24 horas, el derecho a inscribirse. Va a ser una jornada de fiesta para los radicales, y de ahí van a salir el orden en que van a integrar las listas tanto a concejales como a consejeros escolares. Y te reitero, el entusiasmo ha ido creciendo. Arrancó un poco frío, y a medida que fueron pasando los días, y ayer la reunión de mesa que se llevó a cabo demuestra el interés y el entusiasmo, y ha aparecido gente muy valiosa, o sea, todos son valiosos, pero apareció gente a último momento que uno realmente valora su presencia, y con esto uno de ninguna manera le resta entidad a los que ya estaban anotados. Simplemente digo que a medida que fueron pasando los días, el entusiasmo fue creciendo. Por ahí también la noticia se pudo charlar boca a boca, en mesas de café, de familia, y bueno, estamos muy entusiasmados con esta nueva experiencia que trae a la democracia local, y que por suerte y con mucho orgullo lo digo, es el radicalismo el que lo pone a disposición de la sociedad, diciendo: señores, la mayor crítica que ha habido hasta ahora es que los candidatos, todos los partidos políticos, parecía que era un establishment absolutamente de todo y que se elegían a dedo. Ahora se terminó, por lo menos en el radicalismo, todos son precandidatos. El que no se anotó porque no quería, o porque no podía, o porque estará esperando otra oportunidad para más adelante, y serán los propios afiliados los que van a decir el lugar que tienen que ocupar en la lista. Así que es maravilloso, es democracia de base, y es la esencia de la existencia misma de nuestro partido. ¿En algún caso, como presidente, te sorprendió la incorporación de algún precandidato? ¿Están más o menos los que se esperaban? Me sorprendió para bien algunas inscripciones, pero creo, en esto debo decir que a poco que uno lo analiza en profundidad, me parece que de a poco se va adecuando. Decían que la necesidad, siempre digo, es la madre de toda ley, ¿no? Y en política creo que la espontaneidad y lo que se hace voluntariamente marca la esencia o el funcionamiento mismo de lo que requiere la sociedad. Y fíjate, yo lo que vengo escuchando desde aquel que se vayan todos, ¿te acordás? Ya hace muchos años, es que siempre se reiteran los mismos nombres en política.
Y en este caso el radicalismo está mostrando varias decenas de afiliados, principalmente jóvenes, porque la mayoría de los inscriptos rondan entre los 25 y los 40 años, lo que está demostrando lo que pide la sociedad, pero no es porque el radicalismo pehuajense lo haya diagramado como estrategia así, se dieron las situaciones así, y aparecen trabajadores, estudiantes, profesionales jóvenes a mostrar su interés por participar, y esto es maravilloso. A mis ojos es maravilloso, y lo que seguramente, poniendo en la balanza, nos va a significar instalar a los candidatos, porque muchos por ahí no tienen el conocimiento público que podrían tener otros afiliados con mucho más experiencia, lo suplen en el espíritu, en la necesidad colectiva de la población que viene pidiendo a gritos esa renovación. Bueno, aquí el radicalismo viene con esa renovación espontánea, voluntaria y además totalmente legitimada desde las bases, que van a ser las que le van a dar el lugar que le corresponde en cada lista. Así que creo que estamos trabajando a la altura de las circunstancias y principalmente de lo que requiere la sociedad de Pehuajó. Pedro, hay otra cuestión. Hablábamos hoy temprano con Adriana Pérez, concejal de Cambiemos, representante del radicalismo, y nos daba cuenta de una reunión que mantuvieron con el intendente municipal Pablo Zurro por el tema hídrico. Todos entendimos siempre que hay temas puntuales que tienen que ver con una cuestión de Estado, más allá del partido político, pero destacaba la concejal lo importante que es haberse podido sentar en la mesa con el intendente, haber podido dialogar. Esto marca un camino de cambio, dijo, bueno, es un camino que empezamos a transitar, celebró esta parte. Como presidente del radicalismo y teniendo en cuenta todo lo que se ha pedido, ¿esta unidad coincidís en esto de celebrar este acercamiento? Por supuesto, nosotros desde el radicalismo hemos venido solicitando que se diagramen políticas de Estado que tengan que ver con un mejor bienestar, con un bienestar para la sociedad de Pehuajó. Era un hueso duro de roer, el intendente en ese aspecto se encerraba en sí mismo, y que haya convocado a las concejales de Cambiemos, en este caso las radicales, lo festejamos. Lo que sí, el diálogo festejamos, y ahora debemos, por una responsabilidad institucional desde el radicalismo, instruirnos en lo que podría ser a todo evento un desastre como es una inundación, como ya ha sufrido Pehuajó. Tenemos la oportunidad ahora el 31 de marzo, si no mal, mirándole el mal, sí, bien digo, el viernes 31 de marzo en la escuela técnica, en la calle Perito Moreno, vienen los técnicos de hidráulica, y creo que es una buena oportunidad, más allá de lo que hemos estado leyendo, estudiando y preparándonos, porque también este tema ya lo hablamos con el vicegobernador, de ir a instruirnos y hacer los planteos que correspondan a los técnicos de hidráulica. Tampoco podemos posicionarnos desde una manera inflexible sin saber antes de qué se trata. Precisamente el diálogo sirve para saber que tanto el intendente como el radicalismo pretendemos lo mismo, que Pehuajó no se inunde, y que si el agua tiene que salir de toda esta región noroeste de la provincia de Buenos Aires, que lo haga de una manera ordenada, de una manera solidaria, para que ningún distrito tenga que sufrir las consecuencias. En eso vamos a coincidir totalmente. Lo que no, por ahí como presidente del partido, tengo que tener el plus de atención en cuanto a que esto no se convierta en una cuestión meramente política, de dividir para reinar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos ser responsables y coherentes, es instruirnos, y para eso está este día 31 de marzo, que además no está reservado a políticos nada más, ni a instituciones intermedias. Entiendo que toda la población de Pehuajó tendría que ir a la escuela técnica para empaparse de qué es lo que realmente se trata y el riesgo que realmente corremos en cuanto a la presión hídrica que existe, y mucha. Pero redondeando, valoramos la citación del señor intendente a nuestras concejales, el diálogo, y obviamente, insisto, compartimos la preocupación. Lo que tenemos que ver si la salida que el intendente propone se condice con la realidad que nosotros vamos a barajar. Pero que en esto quede claro, por encima de los intereses partidarios, la Unión Cívica Radical va a anteponer los intereses de la comunidad de Pehuajó, de todo el partido de Pehuajó,
de la zona rural y de las localidades que a todo evento podrían pasar momentos de zozobra y de riesgo, si es que es cierto lo que está pintando el señor intendente. Bien. Más allá del tema que se trató, el hecho de que el intendente convoque a concejales de la oposición, fundamentalmente del radicalismo, con las diferencias abismales que siempre mostró, ¿crees que sí es un cambio de actitud del intendente para con el radicalismo? Por supuesto, y lo aplaudo y lo valoro. Cuando hay que criticar, vamos a criticar, y cuando tenemos que reconocer aciertos desde nuestra opinión, la vamos a reconocer. Esto fue un acierto y ojalá que estas políticas de Estado, que son muchas las que tenemos que diagramar en Pehuajó, que es importantísimo el tema hídrico, pero hay otros como ABSA y demás, nos empiece a juntar esa necesidad, la mesa grande que tiene el señor intendente municipal, lo que es de la municipalidad, para empezar a tratar todos estos temas que creo que, insisto, estoy convencido que la inmensa mayoría del pueblo de Pehuajó necesita que sus dirigentes estén unidos al momento de buscar soluciones. Seguramente el señor intendente hoy tiene diezmadas las posibilidades por esa cuestión de que ya no tiene un gobernador y un presidente de su palo, lo cual le debe dificultar su tarea, y para eso estamos la oposición, que para eso somos gobierno en la provincia y en la nación, para poder entre todos, priorizando, insisto, los intereses de Pehuajó, buscar las soluciones necesarias. Así que totalmente de acuerdo, en la mesa ayer lo hablábamos y festejábamos bien el hecho de que hayan ido nuestras dos concejales a hablar con el señor intendente, citados por él, por supuesto. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vos, Andrea, y reitero a los oyentes que están todos invitados mañana a esa reunión de reflexión que vamos a tener a las 19 horas en el comité para hablar de lo que significa el 24 de marzo en la sensibilidad de los argentinos. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, adiós. Hasta luego.